Eran las 12:20 cuando la puerta del hotel se abrió con un golpe seco que el viento convirtió en rumor. El reloj sobre la recepción marcaba la madrugada, y las luces cálidas del lobby parecían más bien una isla en medio de una ciudad agotada. Sillas vacías, plantas que respiraban con lentitud, una lámpara antigua que proyectaba el mismo círculo de luz sobre la alfombra. Jordan Brooks estaba apoyado en el mostrador, con la mirada pegada a la pantalla del ordenador, repasando reservas que no daban tregua. A su lado, la radio pequeña emitía noticias que nadie escuchaba. Fuera, la lluvia golpeaba el cristal en ráfagas. La figura en el umbral no buscó signos de recepción. Entró con la mochila al hombro, empapada por la lluvia, con la cara marcada por el cansancio, y unas zapatillas que probablemente no habían conocido la última temporada. Se detuvo en la línea que marcaba el mostrador, y miró a Jordan con la mezcla de vergüenza y urgencia de quien pide algo más que una habitación. Pide respiro. Jordan la miró con la misma calma profesional que usaba con huéspedes nerviosos, y con la ternura que ahora era parte de su oficio por necesidad. En ese mostrador, no solo cambiaba tarjetas, también guardaba promesas. «Buenas noches», dijo él. «¿Tiene reserva?» Ella respiró lento, como si la entrada hubiera sido una subida de peldaños. Su voz era pequeña, como la de quien mide el mundo en susurros para no exigir demasiado. «No», contestó. «Acabo de llegar de fuera. Necesito una habitación. Puedo pagar la noche, pero no tengo el depósito ahora mismo». El depósito era una formalidad, un cerrojo administrativo. La norma del hotel era clara, los protocolos no permitían excepciones sin autorización. Jordan sabía recitarlos de memoria. Depósito igual a una noche, identificación oficial, tarjeta de crédito registrada. Pero también había aprendido con el tiempo a leer las caras más que las normas. Había noches en las que una tarjeta fallaba y nadie dormía tranquilo. Otras, en las que una voz temblorosa pedía amparo, y el protocolo sonaba como un martillo. Esta mujer se presentó como Emily, dijo que se llamaba Emily. Tenía la mirada de quien finalmente encuentra un lugar donde por unas horas quitarse el peso del mundo. Kevin se acercó al mostrador como si la noche le perteneciera. Kevin siempre tenía algo que decir y rara vez era algo amable. Sus manos olían a uñas limpias y discursos preparados. Su postura decía que el mundo era una cadena de procedimientos que, si se alteraban, colapsaban. «¿Sin depósito?», preguntó Kevin. «No podemos permitir eso. Las reglas son las reglas». Lily llegó detrás, con la rigidez de la política interna tatuada en la espalda. Era la encargada de imagen en el turno de tarde, siempre pendiente de la apariencia del hotel, de que la línea entre comodidad y productividad no se difuminara. «Si cedemos ahora, ¿qué pasa mañana?», dijo Lily. «Tenemos responsabilidad con la cadena y con los inversionistas. No es personal». Mr. Harris, el gerente intermedio, apareció como salida del propio hotel. Su traje olía a decisiones tomadas hace tiempo y a entrevistas repetidas. Miró el expediente de la mujer como quien mira un problema que puede convertirse en queja formal. Jordan guardó silencio el tiempo que le tomó ordenar el pan de su café con la mirada. Pensó en Maya, en la cama pequeña con las sábanas que él, cuando podía, doblaba para que parecieran un hotel. Pensó en el sobre con los billetes que guardaba detrás de la caja, esos que había apartado para incidentes, los que no se tocaban salvo que el mundo se volviera impostergable. Recordó la manera en que, cuando él mismo fue joven y sin rumbo, alguien le había tendido una mano que no juzgó. Esa memoria le dolía en la boca como azúcar. Le recordaba que a veces la vida exige más que neutralidad. «¿Cuánto es el depósito?», preguntó, sin pensar demasiado. «150», contestó Emily bajando la vista. «Eso no lo tengo ahora mismo». 150 no era una cifra simbólica para Jordan. Aquel número podía ser la mitad del dinero que guardaba para imprevistos, pero no alcanzar significaba que la mujer se quedara en la intemperie. Kevin frunció el ceño. Lily respiró en un tono que olía a sentencia administrativa. «No puedo hacerlo sin autorización», dijo Mr. Harris. «Necesito la firma del gerente general». «No hay gerente aquí ahora», contestó Kevin.
con la suficiencia de quien guarda la llave de la moralidad. Además, ¿quién cubre luego esa diferencia? Nosotros no podemos empezar a pagar por los errores de otros. ¿Otros?, murmuró Jordan, y la palabra le sonó áspera de pronunciar. No era un reproche directo, era más bien la constatación de un sistema. Kevin, con la boca torcida, dejó escapar la frase que en el fondo mostró lo que muchos preferían no decir en voz alta, porque las microagresiones en grupos pequeños eran más letales por su naturalidad. Claro, otra vez el negro hace de héroe, dijo Kevin en voz baja, pensando que era un comentario entre colegas, una especie de ironía que no debería alcanzar los oídos de nadie. El silencio que siguió fue como una gota que cae en un vaso y no hace ruido, pero hace olas. Jordan sintió la frase como un golpe redondo que le rozó algo antiguo. No necesitó mirar a Kevin para saber que había sido él. Sentía en su cuerpo la mezcla de rabia fría y cansancio que sabe cuando está a punto de hacer algo por instinto. O callas y acumulas, o actúas y te arriesgas. Si quieres que haga lo correcto, dijo Jordan con la voz templada, lo haré. Pero que sepas que no me gusta que la gente decida quién merece algo según su piel. Kevin abrió los labios en un intento de réplica, pero Lily levantó una mano con un gesto medido, como quien intenta evitar que la conversación se convierta en el eco de algo más profundo. Mr. Harris miró a Jordan como quien ve una ficha que se mueve de su sitio en un tablero demasiado ordenado. No puedes usar la caja sin autorización, repitió Mr. Harris. Jordan respiró y deslizó la mano por debajo del mostrador, hacia el sobre donde guardaba el dinero que era una especie de seguro. Pensó en Maya y en el dibujo que ella le había hecho esa tarde. Una casa con ventanas que parecían ojos felices. Una puerta que creía que siempre tendría alguien que la mantuviera entreabierta. Ese dibujo se pegó en su memoria con la fuerza de una promesa. No voy a poner en riesgo mi trabajo, dijo al aire como si quisiera reafirmarlo para sí mismo. Pero tampoco voy a mandar a la calle a alguien esta noche. Sacó el billete y lo dejó sobre el mostrador. El gesto fue lento, casi ritual. Emily se cubrió la boca con las manos, y por primera vez, una sonrisa rota le atravesó el rostro. Jordan escogió palabras sencillas, las que usa para que los niños entiendan una verdad dura pero humana. Es solo una noche, dijo. Mañana encontrarás otra opción. Aquí puedes ducharte, descansar y buscar ayuda si la necesitas. Kevin bufó de nuevo, y esta vez no fue silencioso. Se permitió la grosería social de convertir el silencio en comentario. Esto nos va a costar una llamada formal, murmuró Kevin. No puedes seguir rompiendo las reglas por sensiblería. No es sensiblería, replicó Jordan sin alzar demasiado la voz. Es decencia. Emily tomó la llave. Sus dedos temblaron cuando la tarjeta pasó por la máquina. El sonido metálico fue pequeño, pero en el lobby tuvo el tamaño de una campana. Mientras escogía la senda hacia el ascensor, miró a Jordan, y con la voz baja, le agradeció como solo quien ha sentido el frío sabe agradecer. Gracias, dijo. No sé cómo pagarle. No hace falta, contestó Jordan. Paga cuando puedas. Ella asintió y desapareció por el pasillo. La puerta se cerró detrás de ella con la misma suavidad que la lluvia afuera, dejando en el aire el rastro de una noche en la que algo había cambiado de lugar. Kevin resopló, como quien quiere registrar su descontento en el aire para que alguien lo recoja y lo adopte como verdad. Ya verás, dijo con mala intención. Esto traerá problemas. Además, por supuesto, otra vez el negro hace de héroe. La frase pendía como una bandera envenenada. Jordan no contestó. Guardó el sobre de nuevo en su sitio, cerró el cajón y miró la pantalla de su ordenador. Las reservas continuaban llegando. La ciudad no esperaba a nadie, menos a quien, además de sus obligaciones laborales, tenía la responsabilidad de una niña pequeña. Cuando cerró el turno, la madrugada le dio el camino hacia el barrio donde vivía con Maya. La casa era modesta, un bloque de pisos con escalones que chirriaban y un ascensor que reclamaba un servicio que nunca venía. En la puerta,
Un cartel de cartón pegado con celo recordaba la alarma comunitaria de algún mes anterior. Dentro, la luz de la cocina era tenue. Sobre la mesa, un lápiz de color y una hoja doblada como un secreto aguardaban. Maya había hecho una casa con 2 ventanas y un sol amarillo imperfecto. Al lado, una figura pequeña con una sonrisa enorme. Jordan dejó la bolsa con la ropa y se agachó. ¿Has dormido bien?, preguntó mientras recogía el dibujo y acariciaba la cabeza de su hija. Maya, con los ojos todavía a medio cerrar, sostuvo el dibujo con la seriedad de quien da testimonio. He dibujado nuestra casa con luces, dijo. Prometiste que las luces se verían desde lejos. Jordan apretó la mandíbula y sonrió con una ternura que dolía. La promesa que había hecho a Maya era simple y enorme. Quería que su hija tuviera algo que conservar. No solo objetos, sino el calor de una casa que no se desvaneciera cada vez que una cuenta llegara. Él no tenía un plan brillante. Tenía pequeños actos persistentes. Pagos a tiempo, turnos extras, desayunos hechos los domingos, una cama arreglada por las mañanas, y la creencia silenciosa de que si enseñaba a su hija a abrir la puerta de la bondad, ella sabría cuándo cruzarla para no dejar que otros la cerraran. Mañana será otra jornada, murmuró. Nada cambiará de la noche a la mañana. Maya trazó una línea con el lápiz, concentrada en su mundo de papel. Jordan se prometió a sí mismo que, si podía, haría algo más. Buscaría mejores turnos. Intentaría ahorrar un poco más. Quizá pediría información sobre ayudas. No venía al caso hacer planes grandiosos. La vida de Jordan funcionaba con pequeñas victorias que, juntadas, formaban una tregua. Esa noche, antes de dormir, Jordan colocó el dibujo de Maya sobre la mesita. Lo miró como quien mira una brújula, y comprende que la orientación no la da el norte, sino la constancia. Apagó la lamparita con la suavidad de quien no quiere despertar a una esperanza frágil. A la mañana siguiente, una llamada en su móvil lo sacó del sueño. El número era interno, la oficina central. Jordan descolgó con la costumbre de quien responde a órdenes sin que le tiemble la voz. «Jordan», dijo la voz de Mr. Harris con una formalidad que anticipaba reuniones en salas con paredes de cristal. «Necesito que subas a la sala de juntas, ahora. Hay una inspección y te necesitamos». El ascensor cerró sus puertas con la precisión de una máquina y empezó su ascenso. Cada planta parecía alargar el pulso en la garganta de Jordan. En la superficie se sentía la misma calma metida en la coraza de siempre. Por dentro, la memoria del billete sobre la recepción le hacía compañía, como un testigo silencioso. Al abrirse las puertas, la sala de juntas era un mundo distinto al lobby de la noche anterior. Paredes de cristal, mesas largas, el aire acondicionado que cortaba el calor humano, sillas ordenadas en filas que parecían juzgar a quienes no asistían cada día a la ceremonia del poder corporativo. Había caras conocidas. Mr. Harris, Kevin, Lily. También otras que Jordan no tenía la costumbre de ver tan de cerca. Ejecutivos de la sede, un hombre que tomó notas con la seriedad de quien registra lo irreparable. En el centro de la mesa había una pantalla encendida, y la cámara de seguridad reproducía imágenes en pausa. El lobby, la misma noche anterior, la figura encapuchada, el billete sobre el mostrador. Una puerta lateral se abrió con calma. Al entrar, la presencia de ella llenó la sala con una contención que no pedía permiso. Vestía con la discreción de quien puede permitirse la elegancia, porque pertenece a un lugar donde la elegancia no es un disfraz. Llevaba un abrigo que parecía diseñado para no hablar más de lo necesario. Su paso era firme, sin aspavientos. Jordan la reconoció, no por el nombre que ella había dicho en la noche anterior, Emily, sino por algo más antiguo, el modo en que la gente de su calaña ocupaba el espacio de una habitación. Se movía con la seguridad de quien tiene la llave de la puerta. Mr. Harris se adelantó, con el gesto que reservaba para las visitas que eran más que eso. «Buenos días», dijo, y su voz se tensó con la mezcla de protocolo y sorpresa que no quiere admitir. La mujer se dirigió hacia la sala, y antes de que alguien pudiera llenar el silencio con formalidades, se presentó con una voz medida. «Buenos días, me llamo Amelia White», dijo.
Soy la nueva propietaria del grupo. Hubo un murmullo que se disipó en órdenes de silencio. La palabra propietaria hizo eco como un martillo en las paredes de cristal. Jordan sintió que el aire cambiaba de densidad. De repente, la noche anterior y el billete sobre el mostrador no eran un incidente menor, sino un documento que requería lectura completa. Kevin tragó saliva y buscó una excusa en su garganta. Lily ajustó la postura como si eso pudiera devolver la rectitud a palabras dichas en tono de burla la noche anterior. Mr. Harris, por primera vez, pareció no tener una respuesta lista. Amelia miró la pantalla, luego a las cámaras, y sus ojos encontraron a Jordan con una calma que no era indiferencia. Era observación con intención. Jordan sintió su nombre suspendido en el aire, como si esa mirada lo colocara en un punto de la habitación donde los hechos serían puestos en fila para su juicio. Hemos estado revisando las grabaciones, dijo Amelia, y quiero escuchar lo que pasó. La sala se volvió una máquina de historias. Kevin se encogió en la silla. Lily buscó una explicación administrativa. Mr. Harris habló de protocolos. Jordan, sin planearlo, replicó la misma sencillez con la que había actuado la noche anterior. Contó la verdad. No adornó el relato. La verdad ya tenía la fuerza necesaria. Mientras hablaba, Jordan pensó en el billete, en Maya, en la palabra venenosa que Kevin había escupido en el mostrador. Reprodujo los hechos como si fueran simples piezas que encajaban en una caja mayor. La mujer, su nombre, la falta de depósito, su decisión, la reacción de los compañeros. A medida que las palabras llenaban la sala, un silencio distinto se formó, uno que no era simple ausencia de sonido, sino la expectativa de algo que estaba a punto de definirse. Amelia escuchó sin interrumpir. Cuando Jordan terminó, en lugar de pronunciar una sentencia inmediata, apoyó las manos sobre la mesa y miró a cada uno de los presentes con la precisión de quien mide los movimientos de un río para entender su cauce. Gracias por su honestidad, dijo. Voy a ver unas cosas y volveré. Con esa frase, la tensión no desapareció. Se espesoró. El gesto de Amelia era el preludio de una decisión. Jordan, por su parte, sintió la fragilidad de la posición humana. Un gesto amable de madrugada podía convertirse, al día siguiente, en el punto de inflexión que separa una rutina de una catástrofe o de una oportunidad. Mientras Amelia se levantaba para retirarse, sus ojos se cruzaron una vez más con los de Jordan, y por un instante, éste creyó leer algo que no sabía nombrar. No caridad, no lástima, sino una especie de reconocimiento. La puerta se cerró tras ella. La pantalla seguía mostrando las imágenes del lobby, y en una de las esquinas de la grabación, el billete sobre la mesa parecía haber quedado inmóvil en el tiempo. Kevin miraba el suelo. Lily apretaba los labios. Mr. Harris respiraba con la rigidez de quien siente que la estabilidad se vuelve un asunto personal. Nadie habló durante unos segundos que se alargaron hasta hacerse largos. Jordan se quedó en la sala de juntas, con la llave de su vida cotidiana en el bolsillo y la expectación clavada en la piel. Sabía que esa reunión podía ser una puerta, hacia problemas, hacia consecuencias, hacia algo distinto. La ciudad seguía su curso fuera de las ventanas, indiferente, luminosa y ajena. Dentro, el silencio ahora tenía la forma de un umbral. En el fondo, Jordan esperaba que la decisión que se pronunciara tuviera razón de humanidad, no solo de protocolo. No buscaba héroes sobre sí mismo. Era consciente de sus límites y de la precariedad que lo acompañaba. Pero también sabía que, a veces, los actos pequeños publican reflexiones más grandes. Cuando acabó la reunión, Jordan recogió sus cosas con la sensación de que la jornada apenas empezaba. Había un regreso a casa, una conversación con Maya que debería ser igual que siempre, y la certeza de que, a partir de aquel momento, nada sería exactamente igual. Amelia se quedó en la puerta un instante más, como quien mide el eco de una decisión antes de ponerla en marcha. Cuando volvió a entrar, lo hizo con la calma de quien ya había visto la imagen completa. El billete sobre el mostrador, la mujer empapada, las voces en el umbral. No habló de castigos inmediatos. Habló de preguntas,
y de que las preguntas, bien hechas, pedían respuestas con consecuencias. Empezó por lo evidente. Pidió a Kevin que explicara por qué había hecho esos comentarios en el mostrador. Kevin, con la voz que se le iba quedando en seco, trató de envolver sus palabras en lo protocolario. Habló de normas, de riesgo de que el hotel sufriese pérdidas, de que cada excepción abría una puerta a problemas mayores. Sus argumentos sonaban ensayados, y en aquello había una protección. No tenía que mirar la vergüenza que sus palabras habían dejado en otra gente. ¿No cree que hay margen para la compasión dentro de una política?, preguntó Amelia, con los dedos entrelazados sobre la mesa. ¿O la política existe para esconder la indiferencia? Kevin buscó a Mr. Harris con la mirada, como buscando un permiso que ya no existía. Mr. Harris, que había estado cómodo en la práctica de un sistema conocido, admitió que se había apoyado en reglas sin considerar las circunstancias humanas. Sus palabras fueron menos rotundas que las de Kevin. Tenía el tono de quien carga con la responsabilidad de haber delegado su deber en la rutina. Lily, en cambio, intentó justificar su postura desde la estética del hotel, la imagen, los estándares, la necesidad de cumplir con la cadena. No negó que había sido dura al pronunciarse. Negó, en cambio, que su dureza hubiese nacido de algo personal. Amelia la miró con respeto, pero sin indulgencia. Su trabajo no es solamente preservar una apariencia, dijo Amelia. Es garantizar que la dignidad de los huéspedes no se pierda en la protección de balances contables. Hubo silencio. Jordan sintió cómo en la sala se movían las piezas que ordenan los lugares comunes. Protocolos, reputaciones, seguros. Se preguntó qué iba a quedar tras la limpieza. Amelia anunció lo que aquellas circunstancias exigían. Se iniciaría un proceso de revisión de conducta y de cultura organizacional. Habló de responsabilidad, de consecuencias proporcionales, de que algunos actos no podían quedar impunes porque dañaban, en su raíz, la reputación y los valores que debía sostener el grupo. Dijo, sin estridencias, que esperaba más de cada empleado. Kevin y Lily, continuó. Habrá medidas disciplinarias, no asumo la ignorancia. Asumo que podemos elegir actuar con justicia cuando sabemos que hemos errado. Kevin intentó defenderse diciendo que él solo había expresado una opinión privada, que en un entorno de trabajo, esas opiniones no siempre suponen una acción. Lily, por su parte, argumentó que se trataba de política interna. Amelia replicó que la política no es un refugio para la falta de respeto, y que el hotel no podía tolerar lenguaje que degradara a otros. La decisión de Amelia fue concreta en su forma y pensada en sus consecuencias. Kevin y Lily serían cesados por conducta incompatible con los valores declarados de la empresa. No fue una sentencia hecha para el espectáculo. Fue una medida tomada tras valorar registros, consignas y posibilidades de reinserción profesional. Mr. Harris recibiría una sanción interna y un requerimiento para liderar, junto con recursos humanos, la revisión de protocolos que habían permitido que esas actitudes pasaran desapercibidas. Cuando las palabras cayeron sobre Kevin y Lily, la sala sintió la contracción de un músculo que se tensa al recibir un golpe. Kevin intentó una última defensa sobre la necesidad de mantener la operación, pero su argumento sonó hueco frente a la evidencia de la grabación y la firmeza de Amelia. Lily no supo qué decir. Su rostro perdió el color con la lenta certeza de haber cruzado una línea. No hubo gritos ni llantos grandilocuentes. Hubo la ceremonia sobria de quienes entienden que las consecuencias laborales son, a menudo, la manera en que una institución se protege de repetidos daños. A Jordan le dolió la caída de sus compañeros, no por pena a sus empleos, sino por la inevitable fractura que dejó en el equipo. Él sabía que en cualquier empresa hay errores que se solucionan con conversación, y otros que necesitan una pausa para que la confianza se recomponga. Notó, sin embargo, que en el fondo de todo aquello no estaba la venganza. Estaba la reconstrucción de un espacio donde la dignidad no fuera una cláusula vacía. Luego Amelia se volvió hacia Jordan. Hubo un momento en que la reunión dejó de ser un juicio, y se convirtió en un cruce de miradas donde se entretejían distintos tipos de reconocimiento. Jordan, dijo Amelia, me gustaría que me contara cómo fue exactamente su gestión anoche. Jordan repitió de forma más breve,
su lectura de los hechos. No añadió gesto teatral. Contó lo que había pasado, lo que había sentido, y por qué había usado su dinero para pagar la diferencia. No explicó su vida ni sus cuentas. Dijo que había actuado porque aquello era lo que debía hacer. En su voz se mezclaban la cansada prudencia de quien sabe de límites y el alivio de quien no fingía. Amelia escuchó, y cuando terminó, guardó silencio. Pareció calibrar la verdad de lo escuchado con la inmensa distancia entre la decisión individual y la necesidad de transformar una cultura corporativa. No quiero que esto parezca un espectáculo, dijo. No vine aquí para recompensar la bondad con un premio simbólico que la prive de su sentido. Vine para cambiar estructuras. Pero tampoco podemos negar lo que fue un acto de integridad. Necesitamos líderes que entiendan que cuidar es parte del trabajo. Entonces propuso algo que a Jordan le sonó a broma al principio y a proyecto serio al siguiente latido. Le ofreció un puesto de mayor responsabilidad en recepción, no como función meramente honorífica, sino con autoridad real para implementar distintas medidas, supervisar el turno, participar en la definición de protocolos de atención a huéspedes en situación de vulnerabilidad, colaborar con recursos humanos en la formación contra sesgos, y además, ser un puente real entre la plantilla y la dirección. Era, en términos claros, una propuesta de promoción. Supervisor de recepción, con salario revisado y beneficios que permitirían a Jordan respirar con más espacio económico. No fue presentada como un regalo. Amelia detalló expectativas, responsabilidades y líneas de rendición de cuentas. Habló de objetivos trimestrales. Dijo que la promoción conllevaba un plan de desarrollo profesional, entrenamientos, mentorship y un pago que ayudaría a la estabilidad de la casa de Jordan. Jordan sintió de golpe todas las preguntas. Horarios que cambiarían su disponibilidad con Maya, la autoridad frente a colegas, algunos de los cuales acababan de ser cesados, la responsabilidad de no convertirse en un símbolo vacío. Preguntó por los horarios, por la posibilidad de flexibilidad para conciliar la guardia con la crianza, por lo que implicaría asumir la voz que ahora le ofrecían. Amelia respondió con pragmatismo. La oferta incluía flexibilidad para días en que Maya necesitara atención, posibilidad de ajustar turnos con un mes de antelación, y un paquete de apoyo que contemplaba asesoría para la búsqueda de guarderías y alternativas en ocasiones excepcionales. No eran promesas milagrosas, eran herramientas concretas. Además, Amelia le propuso participar en la creación del Fondo de Emergencias para Huéspedes, una caja que el hotel pondría en marcha para cubrir situaciones como la de Emily, y que estaría administrada por un comité, donde Jordan tendría voto. Jordan respiró hondo. No aceptó ni rechazó en el acto. Dijo que necesitaba pensarlo y hacer números. Dijo también que quería saber quién más integraría el grupo que diseñaría las medidas. Amelia agradeció su prudencia y le ofreció tiempo, aunque dejó claro que su intención era empezar pronto. Las primeras sesiones de formación estaban programadas para dentro de 15 días. Antes de que saliera la reunión, Amelia pidió hablar en privado con Jordan. Lo hicieron en un pequeño despacho con vista a la calle. No hubo cámaras, ni públicos. Amelia conversó con un tono que no buscaba halagos. Habló de transparencia y de su propia historia, de cómo, pocas semanas atrás, había decidido tomar un camino diferente al de la empresa que heredó. Contó que la visita al hotel esa noche no era casual. Había querido ver cómo se comportaba la operación en la práctica, no solo en reportes. No explicó más porque no hubo necesidad de hacerlo. En su lugar, sostuvo la mirada de Jordan y dijo, con una tranquilidad que no empañaba la firmeza: no vine a salvar a nadie. Vine a mejorar lo que estaba roto. Si decide aceptar, no será porque yo le haya dado algo que no merezca. Será porque usted ha demostrado una integridad que es necesaria aquí. Jordan asintió. Salió de la sala con el corazón acelerado y la mente en mil pendientes. Sabía que aquel ofrecimiento cambiaba sus noches y sus prioridades. Sabía también que era una oportunidad para transformar algo más que su propia vida. Al bajar por las escaleras del edificio de oficinas, el teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Maya. Un dibujo nuevo. Jordan sonrió, y por un instante, todo pareció asentarse.
Respondió con un emoji y una palabra de cariño. Luego pensó en lo que significaba llevar ese dibujo consigo a una responsabilidad mayor y en cómo la vida de su hija, ajena al ruido de la reunión, le daba la medida real de ese cambio. Siguió una semana intensa. Amelia dejó claro que las medidas no serían un anuncio etéreo. Había instrucciones para que Recursos Humanos comenzara la formación en sensibilización, la apertura del fondo de emergencia y una revisión de la política de depósitos para situaciones de vulnerabilidad. Jordan participó en varias reuniones. Hubo debates sobre límites, sobre cómo distinguir excepciones de reglas, sobre la necesidad de que el personal tuviera criterios claros y humanos. Mr. Harris fue parte del proceso. No fue expulsado sin más, sino obligado a rendir cuentas y a participar en la reconstrucción de prácticas que él había tolerado. El hotel puso en marcha un comité de ética y servicio en el que Jordan fue invitado a integrar la sección operativa. Amelia pidió que en esa mesa hubiese voces diversas: personal de recepción, limpieza, recursos humanos y un representante de la sede central. La intención era que las políticas no brotaran en una sala de cristal, sino en los espacios cotidianos. La formación fue breve pero intensa. Sesiones sobre sesgos, simulaciones de casos, conversaciones en las que algunos empleados confesaron que no habían cuestionado comentarios que antes consideraban inofensivos. No fueron sesiones de culpas, fueron encuentros para aprender a ver. Jordan, al principio, asistió como oyente. Pronto fue a compartir su experiencia, a poner el peso de su acción en palabras que sirvieran de ejemplo y no de espectáculo. Habló, con honestidad, de sus dudas la noche en que pagó el depósito, de lo que eso supuso para su bolsillo y de por qué lo hizo. Al mismo tiempo, el fondo de emergencia se constituyó con una mezcla de recursos, una partida de la propia sede, donaciones de ejecutivos que respondieron a la iniciativa y un pequeño porcentaje de ingresos de ciertos eventos. No se publicitó de forma ostentosa. La idea era que fuese discreto, eficaz y sometido a reglas claras. Jordan fue parte del comité que diseñó los criterios: acceso temporal, verificación mínima y rutas de acompañamiento para aquellos huéspedes que lo necesitaran. Amelia insistió en que la medida no debía convertirse en sustituto de políticas públicas ni en la solución única a la pobreza. Era, dijo, un gesto de responsabilidad empresarial. En los pasillos comenzaron a notarse cambios sutiles. Más conversaciones en las que la palabra dignidad rondaba la sala. Menos chistes que, hasta entonces, nadie había cuestionado. Algunos empleados se mostraron reticentes, otros resignados, algunos aliviados. Kevin, tras su cese, se fue sin hacer ruido. Lily pidió un encuentro con recursos humanos para entender el proceso, y después, no volvió. La plantilla quedó fragmentada. Y en esa fractura surgió una oportunidad para recomponer equipos con criterios nuevos. 2 semanas después, Amelia llamó a Jordan y le ofreció formalmente el puesto. Lo hizo en la recepción, delante de una pequeña parte del equipo, para que no quedara duda de que aquel ofrecimiento era serio y público. Le entregó un sobre con el contrato revisado, y junto al documento, un objeto que era simple y simbólico: una tarjeta magnética con un borde dorado, la llave física de una autoridad menor, pero simbólica. No era un gesto carnavalesco. Era, dijo Amelia, un recordatorio de responsabilidad. No quiero que esto se vea como una medalla, explicó. Quiero que lo entienda como una herramienta. Con ella podrá acceder a zonas administrativas, convocar reuniones y ser un interlocutor ante la sede. Pero la autoridad más fuerte será la que gane en su turno, no este plástico. Jordan aceptó el documento, lo leyó, y sintió que algo en su columna vertebral se ajustaba. No era el alivio inmediato, era una mezcla de orgullo, temor y la cabeza llena de tareas. Aceptó el puesto con la conciencia de que tendría que cambiar su rutina familiar y financiera para encajar el nuevo rol. Amelia le ofreció ayuda logística para la transición, un bono temporal para gastos de guardería y un plan de adaptación de horarios durante 2 meses. La primera semana como supervisor de recepción fue un ensayo con público.
Jordan tuvo que mediar entre empleados que aún resentían los ceses y otros que miraban su llegada con expectativas. Aprendió a poner límites sin perder la voz cálida que le caracterizaba. Asistió a reuniones y propuso protocolos concretos. Un procedimiento de revisión humana para casos de vulnerabilidad, una línea de contacto rápida con servicios sociales de la ciudad y una hoja de verificación que incluyera criterios más allá del dinero. No todo fue fácil. Hubo momentos en que sintió que su presencia molestaba a algunos, que lo veían como extensión de la dirección y no como un colega. En otras ocasiones, su voz fue clave para que un huésped sin recursos no fuera devuelto a la calle. Jordan tomó decisiones pesadas: aprobar ciertos casos, negar otros. Pidió ayuda cuando las situaciones excedían su capacidad. Aprendió a explicar por qué no todo podía resolverse con el fondo de emergencia y a buscar alternativas junto a organizaciones locales. La historia de Emily, o de Amelia, como se supo que debía llamarse en su verdadero nombre, corrió con discreción por la ciudad. Algunos medios locales recogieron el caso como ejemplo de ética empresarial. Otros lo trataron como curiosidad. Amelia insistió en no convertirlo en una campaña de imagen, y el hotel evitó exhibir la buena acción como una pieza de marketing. Para ella, la lección no era la heroicidad de un recepcionista, ni la caridad de una ejecutiva. Era el núcleo de una decisión corporativa: adoptar medidas que salvaran la dignidad humana, sin convertir esa dignidad en objeto de espectáculo. Con el paso de los meses, las medidas empezaron a mostrar resultados palpables. Hubo menos quejas por trato deshumanizado. La atención a huéspedes con vulnerabilidad mejoró. Los empleados participaron en jornadas de formación, y algunos de los que antes habían sido más reacios se convirtieron en aliados tímidos. No se arregló todo. Algunas culturas internas mutan con lentitud y dejan costras que no se caen enseguida. La empresa, no obstante, comenzó un camino de ajuste que tenía, por ahora, coherencia. En lo personal, Jordan recibió una subida de sueldo que alivió sus noches y le permitió planificar con mayor claridad el mes. Usó parte de ese ingreso para mejorar la calefacción en casa y para ahorrar para algo que Maya había pedido: un pequeño mueble para poner sus libros. También aceptó la ayuda temporal en guardería, lo que le dio margen para atender reuniones en horario de mañana sin temer por la seguridad de su hija. Con el tiempo, ajustaron sus turnos para que su presencia en casa fuera más estable los sábados por la mañana, un espacio que dedicó a preparar desayunos con Maya y a ayudarla con tareas. Hubo pequeños triunfos que parecían cotidianos pero que, acumulados, se sentían enormes. Una mañana, Maya vino al hotel porque Jordan había conseguido que la dirección permitiera una visita familiar breve. La niña recorrió el lobby con los ojos abiertos, fascinada por las lámparas y las plantas. Al llegar a recepción, la gente la saludó con amabilidad. Jordan sintió que la vida le devolvía, por ese gesto simple, una forma de normalidad que antes le parecía remota. Amelia, mientras tanto, mantuvo una presencia firme pero no invasiva. Visitó el hotel en diversas ocasiones, conversó con empleados, participó en algunas formaciones, y en una reunión mensual, hizo público el informe de impacto del fondo de emergencia. Dijo que la iniciativa debía evaluarse cada trimestre y que los resultados se publicarían con transparencia. Para Jordan fue significativo ver que la acción no se quedaba en un gesto hermético, sino que tenía revisiones y criterios. Para Amelia, lo importante era que las medidas no se anunciaran como finales, sino como procesos en marcha. Un día, semanas después, llegó a la recepción un sobre sin remitente. Jordan lo abrió en la pausa de la tarde, y dentro encontró algo que le hizo detener la respiración: la tarjeta magnética con borde dorado, idéntica a la que le había dado Amelia, pero ahora montada en un pequeño marco de madera con una placa que decía, sencillamente, por proteger la dignidad. No había más palabras. Jordan sintió que la tarjeta, que había sido una herramienta, se transformaba en símbolo que debía colgar en un lugar de su casa. Al llegar a casa, Maya corrió a su encuentro con un dibujo nuevo. Jordan colocó la tarjeta enmarcada sobre la mesa de la habitación de su hija, justo encima del cabecero.
Maya la miró con curiosidad. «¿Qué es eso, papi?», preguntó. «Es una llave especial», dijo Jordan. «Es para recordar que hay que cuidar a la gente». Maya asintió, satisfecha. Tomó la tarjeta con la delicadeza con la que se manipulan los tesoros, y la sostuvo como quien comprende algo aún sin haber leído todas las palabras. Al caer la tarde de un día templado, Amelia organizó una pequeña reunión de comunidad en el lobby. Invitados, empleados, y algunas personas de organizaciones locales que colaboraban con el fondo de emergencia. No fue un acto triunfalista. Fue una conversación. Se compartieron cifras, historias de casos en los que la atención temprana evitó situaciones peores, y, sobre todo, se habló de aprendizajes. Jordan participó exponiendo la visión práctica, cómo un protocolo humano podía convivir con la viabilidad financiera del hotel. Esa noche, tras la reunión, Amelia pidió a Jordan que la acompañara afuera. En la calle, la ciudad brillaba con la luz habitual, farolas ancladas, coches al pasar y el rumor de conversaciones. Amelia sacó un sobre, y con la sencilla ceremonia de quien no busca la ostentación, le entregó una copia de un documento. La creación formal del Comité para la Igualdad y la Dignidad en el Servicio, con Jordan como uno de sus miembros fundadores. «No quería que esto fuera un gesto simbólico», dijo Amelia. «Quería que tu voz estuviera presente cuando se tomen decisiones. No como figura decorativa, sino como parte de la estructura». Jordan sintió que las palabras hilaban su lugar en algo más amplio. Aceptó, no por crédito personal, sino por la responsabilidad de garantizar que una decisión individual no quedara aislada. Con el tiempo, el hotel recibió reconocimientos modestos y algunas críticas medianamente fundadas. Nadie podía esperar que un cambio en la gestión borrara siglos de prejuicios en la sociedad. Pero se percibía, en el día a día, un clima diferente. Los huéspedes en situación de vulnerabilidad encontraron rutas más claras y menos cerradas. Los empleados comenzaron a tener recursos para discutir casos difíciles sin temor a represalias por actuar con humanidad. Un año después del episodio, Jordan abrió la puerta del dormitorio de Maya y encontró la tarjeta dorada enmarcada colgada en la pared, justo encima de su cama. Había, pegado al marco, el dibujo que Maya le había hecho el primer día. Una casa con 2 ventanas y un sol amarillo. Jordan sonrió y sintió que el objeto ya no era un trofeo de la empresa. Era una promesa convertida en objeto doméstico. Al lado, un pequeño álbum con fotos. Una de la recepción con Julia, una compañera que había sido contratada tras la reestructuración, y otra de un taller que Jordan había impartido a nuevos empleados sobre trato y empatía. La escena no era la de una vida perfecta. Había facturas, discusiones con el arrendador, y turnos que aún exigían noches largas. Pero la tarjeta dorada enmarcada recordaba que, en medio de la rutina, se habían abierto espacios en los que la dignidad podía filtrarse. Una tarde, en el exterior del hotel, Jordan, Maya y Amelia se cruzaron casi por casualidad. Amelia había venido a supervisar una nueva iniciativa, una mesa de atención integrada con servicios sociales. Maya, que jugaba en el borde de la acera, corrió hacia ellos con la convicción de quien siempre sabe en qué banda del mundo quiere estar. «Señora Amelia», dijo la niña con naturalidad, «¿recuerdas cuando estuviste en mi habitación? Tengo una llave dorada ahí». Amelia se agachó, sonrió, y rozó la cabeza de Maya con un gesto amable. «Lo recuerdo», respondió. «Gracias por cuidarla». Jordan la miró, y sin grandilocuencias, le dijo que la presencia de Amelia había significado una diferencia real. No afirmó que todo estuviera arreglado. Afirmó que esa diferencia había permitido que se tomaran medidas, y que para él, eso tenía valor. Amelia respondió que para ella el aprendizaje había sido mutuo. Dijo que, a veces, estar en la posición de quien decide implica escuchar a quienes viven la operación en la primera línea. Acordaron, sin necesidad de solemnidades, seguir colaborando. La ciudad, detrás de ellos, continuaba con su ritmo. Pero en la esquina donde permanecía el hotel, había una sensación de menor dureza. Los cambios no habían borrado la desigualdad ni la incertidumbre,
pero habían modificado la manera en que se afrontaba una situación particular. Con protocolos, sí, pero también con humanidad organizada. Esa noche, al acostar a Maya, Jordan tocó la tarjeta enmarcada y le contó, con la sencillez de siempre, la historia de aquella noche en la que había dejado un billete sobre el mostrador. No la contó para hacerse héroe, la contó para que su hija entendiera que a veces las cosas correctas se pagan con pequeñas renuncias, y que la recompensa puede llegar de formas inesperadas. Un día hablaste de casas con luces, dijo Jordan. Creo que las luces se ven mejor cuando también hay alguien que vigila que todo funcione para los demás. Maya se durmió con el dibujo cerca, la tarjeta dorada encima de la mesita, y la sensación de que su hogar tenía un objeto que recordaba que la bondad existe en actos concretos y en decisiones concretas. La historia de un recepcionista que pagó una noche y de una mujer que volvió como dueña para corregir una cultura corporativa, no se convirtió en un cuento moral sin fisuras. Fue un camino con tropiezos y con resultados limitados, pero también con avances. Para Jordan representó la posibilidad de crecer profesionalmente sin perder la ternura que le definía. Para el hotel, una oportunidad de aprender que las políticas deben servir a las personas y no al revés. Para Amelia, el principio de una gestión que quería medir su éxito por la sostenibilidad de la dignidad que protegía. En la quietud de una madrugada cualquiera, Jordan cerró los ojos y vio el dibujo de Maya proyectado en la pared, como si la casa de papel se hubiese hecho algo más sólida. La tarjeta dorada, en su lugar en la habitación, era un recordatorio material de que un acto pequeño había abierto una puerta mayor. No fue la única puerta que necesitaron abrir, ni la última, pero sí fue el comienzo de una cola de cambios que, paso a paso, tendrían eco. Si alguien del equipo volvía a pensar que las reglas estaban por encima de las personas, ahora había un proceso, voces y, sobre todo, consecuencias. Si alguien preguntaba por qué Jordan había arriesgado ese billete, la respuesta no era un gesto grandioso sino una decisión. Optar por la dignidad en el momento que lo exigía. Y así, con la ciudad respirando afuera y la luz tenue de la mesita mostrando la tarjeta enmarcada, Jordan dejó que el sueño viniera. En algún lugar, una niña soñó con una casa con luces que se veían desde lejos. En otro, una empresa intentaba aprender a ser más humana. No había finales perfectos, solo trayectos que merecían ser continuados. Si esta historia te ha recordado que la empatía puede transformar, compártela con alguien que valore la bondad práctica.